Hola, muy buenas tardes, profesor Ricardo González González. El día de hoy le vamos a presentar nuestra actividad 8, correspondiente a la materia de lenguajes de interfaz del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y quienes conforman esta práctica, pues primero vamos comenzando con el jefe de equipo, que es Andrés Tolentino Hernández, Dylan Romero Lara y su servidor, José Manuel García. Pues sin más que comenzar, pues vamos a presentar lo que es nuestra monografía, que se les va a explicar mi compañero Dylan. Bueno, se nos pidió una monografía, la cual habla sobre la memoria de video en modo texto y sus características, así como la forma de acceder a esta directamente desde el lenguaje ensamblador. Cuando hablamos del modo texto, nos referimos a la forma de cómo se suele llamar al modo de video de una computadora, pero en el cual el contenido de la pantalla se despliega en términos de caracteres. Las aplicaciones que trabajan en este modo se comunican con el usuario a través de líneas de comandos e interfaces textuales. Y existen muchos juegos de caracteres, que son usados en las aplicaciones de modo texto. Estos incluyen un conjunto limitado de símbolos que pueden usarse para dibujar algunos elementos gráficos y de esta manera destacar el contenido o incluso simular widgets. Cabe recalcar que estos símbolos o caracteres son limitados, pero también tenemos el modo gráfico y en este se trabaja de píxel por píxel y no de caracteres. La forma de presentarse en pantalla nos va a permitir tener más información en cada píxel. De esta manera podemos tener, por ejemplo, su color, su intensidad de luz y algunas cosas que detallaremos más a fondo a continuación. Pues lo que conocemos como memoria de video es un buffer el cual se define como un espacio de memoria que se dedica a nuestro sistema operativo a almacenar información de manera temporal. En este se mantienen los datos durante un lapso de tiempo mientras estos esperan a ser procesados o utilizados. Uno de los buffers con los que estamos más familiarizados es el llamado de streaming y este consiste en la reproducción de audio y video sin la necesidad de que el recurso se encuentre pues descargado localmente en la computadora o en el dispositivo, y con esto evitamos los cortes en la reproducción por causas de mala conexión, por ejemplo. Y ahora hablando del modo texto, en este modo de video es mediante el cual se muestra la información en la pantalla mediante caracteres y no por píxeles individuales. En este modo texto la pantalla es vista como un plano en el cual contiene muchas celdas con el tamaño de un carácter. Cada una de estas celdas es capaz de almacenar un carácter para desplegarlo en pantalla. En este modo de texto se trabaja comúnmente con los caracteres de ASCII. Y el modo texto respecto al modo gráfico tiene algunas ventajas, como por ejemplo el menor consumo de recursos de memoria o la manipulación de la pantalla es de una forma más rápida, ya que se trabaja casi directamente y tiene una necesidad de ancho de banda menor en uso remoto, aunque también tiene ciertas desventajas, como la principal sería que solo permite desplegar los caracteres predefinidos que poseen la tabla ASCII, lo que es una limitante para su uso, y el modo texto por lo general se suele usar en pantallas monocromáticas y aquí cada carácter se forma en base a píxeles, como ya mencionamos en la introducción, y con un solo bit por píxel es posible codificar los estados de encendido y apagado. Cada carácter que aparece en la pantalla está entonces representado por 2 bytes en la memoria. El primero de ellos va a corresponder a la visualización, por ejemplo, el color de la fuente de fondo, la intensidad, y el otro se encarga de almacenar el código ASCII del carácter, pero en el modo gráfico las pantallas son policromáticas a diferencia del modo texto que son monocromáticas. Aquí la información de cada píxel se vuelve más compleja y este puede contener más atributos especiales como el color, la intensidad de la luz, etcétera. Algo importante de los programas en modo texto es que asumen un ancho constante de las fuentes, esto para que todos los caracteres tengan la misma anchura en la pantalla y no se desbalancee. Esto nos permite mantener la alineación vertical en caso de que se requiera mostrar caracteres semigráficos. Y en el lenguaje ensamblador, este se lleva a cabo con la creación de rutinas o funciones que están destinadas. Las rutinas llegan a ser
excesivamente largas y resultando conveniente asignarlos como ficheros independientes y llevar el proceso de ensamblado por separado, incluyéndolos dentro de un fichero de proyecto seleccionable en los menús del compilador. Ensamblador usa este modo texto para desplegar en pantalla, lo que puede ser muy eficiente para el manejo de recursos, pero la desventaja es que no puede tener interfaces amigables con el usuario. Cuando el video está en modo texto a, a colores, entonces la ubicación de memoria cambia a la de 8000 y esta va a almacenar todo el texto que se encuentra en la pantalla. Aquí la pantalla va a representar un mapa en la memoria y de esta manera cada fila y columna en la pantalla corresponden a una palabra de 16 bits en memoria. Es importante mencionar que cuando se copia un carácter a la memoria de video, entonces este va a aparecer de inmediato en la pantalla en el modo texto. Si nos pasamos a tomar un ejemplo más específico, por ejemplo con el IBM PC, entonces el área de la memoria de video la vamos a encontrar en la ubicación A000 y esta se va a utilizar cuando el adaptador de videos cambia a modo de gráficos. En nuestro lenguaje ensamblador para el Intel 8086, 8088, tenemos el modo 13H, que este es nuestro modo gráfico y nos permite manejar la pantalla como una matriz de 320 píxeles de ancho por 200 píxeles de ancho, y cada uno de los píxeles de nuestra matriz puede tomar de 1 hasta 256 colores diferentes. Estos se encuentran definidos en una paleta de colores que también como usuario la podemos configurar a nuestro gusto. Si pretendemos usar distintos modos gráficos de los cuales disponemos, nos vemos en la necesidad de crear nuestro propio set de funciones para trabajarlos. El problema es que cada modo de video se programa de una manera diferente, por lo que tendremos que crear una librería especializada para cada uno de ellos, o podemos agruparlos todos en una sola librería no especializada que nos va a permitir programas para que el usuario elija el modo de video en el que desea trabajar, tal como lo hacen la mayoría de los juegos profesionales. Ahora, para programar gráficos en 320 por 200 por 256, principalmente tenemos que hacer tres cosas: inicializar el modo de video 13H, comprender el modo de direccionamiento que usa y la organización interna del 13H, y realizar las rutinas gráficas para este modo. Y a continuación tenemos un pequeño programa que despliega líneas verticales y posterior a la pulsación del teclado, líneas horizontales. Estas líneas son de colores de la paleta por defecto. Bien, vamos a explicar este pequeño código. Es un código de ejemplo sobre cómo utilizar el modo gráfico en nuestro procesador Intel 8086. En este caso lo vamos a ejecutar en TurboAssembler, ya que vaya es un código que se ejecuta muy lento en el emulador, por lo tanto allá tardaríamos aproximadamente 15 minutos para esperar a que termine de ejecutarse. En cambio aquí es inmediato. Más que nada pues quiero para explicar un poco el código. Iniciaremos, pues vaya, como siempre, con nuestro tamaño de programa, .model small, eh, una pila de 128 de tamaño. En este caso no tenemos nada en nuestra sección de datos y nuestra sección de código la iniciamos con nuestro startup. Tenemos un procedimiento inicial y aquí lo primero que hacemos es cargar en AX nuestro 13H, que esto es, pues, ya dijo nuestro compañero, cargar nuestra función para poner nuestra pantalla nuestro modo de video en modo de texto, en modo gráfico. Y ahora aquí adelante, bueno, ejecutamos nuestra interrupción 10H para que se nos despliegue la pantalla. Y ahora tenemos en CX y en DX0, ¿esto a qué se refiere? CX van a ser en este caso van a ser nuestras columnas y DX nuestras filas. Esto porque vamos a ir pintando pincel a pincel con con nuestra función 0CH, que aquí la tenemos abajo. Vamos a explicar un poco cómo es lo que funciona. Vaya, CX nos va a ayudar, además de indicarnos la columna, también nos va a definir el color. Esto para que pues vaya justo cada columna que se vaya pintando de color diferente. Por esta razón, CL se pasa a AL.
ya que AL va a contener el color del cual vamos a pintar el dicho píxel. Ejecutamos nuestra interrupción 10H para mandar pintar, en este caso nuestro primer píxel del color correspondiente que se encuentra en AL. En este caso vamos a incrementar DX, que es para incrementar las filas. Esto lo que va a hacer, pues va a ser pintarnos inicialmente, vaya, hasta que se complete el ciclo 200. Nos va a pintar toda una fila del mismo color. Finalizado este ciclo va a saltar afuera, aquí afuera, donde ahora el que va a aumentar, bueno, vamos a resetear nuestra fila para que se vaya de nuevo hacia la primera, hasta arriba. Y aquí incrementaremos X, que es para saltar a la siguiente columna. Y en este caso, pues vamos a hacer una comparación con 256, que es nuestro máximo de colores que tenemos en nuestra paleta por defecto. En caso de que no se cumpla, pues, bueno, en caso de que no sean igual o mayor, vamos a saltar de nuevo al ciclo y aquí se va a repetir solamente que con la siguiente columna del siguiente color. Aquí va a esperar por una tecla con nuestra función 10H de nuestra interrupción 16. Y ahora vamos a hacer lo mismo y prácticamente esto es lo mismo, solamente que vamos a cambiar las filas por las columnas. Como vemos aquí, en lugar de poner CL en AL, lo ponemos de L a AL. Esto para que se haga de forma horizontal. Y el incremento se va a hacer en CX para que vaya pintando por columnas en lugar de por filas. En este caso, ¿por qué ponemos 320 y no, pues más, lo hacemos más que nada por nuestra cantidad de píxeles que tenemos de ancho, para que recorra esa cantidad de nuestra fila? Como sabemos, bueno, la columna, en este caso la columna no importa de cuánta cantidad sea, ya que no va a exceder, siempre se va a mantener en un mismo número y no va a estar creciendo como lo hacía arriba las columnas, por lo que arriba sí tenemos que tener cuidado de que no sobrepasaran nuestros 256 colores. En este caso no, ya que pues es solamente el mismo color en toda la fila. Y en nuestra columna tampoco, ya que tenemos como máximo 200. Va a esperar por otra tecla, presionar otra tecla. Va a regresar el modo de texto a nuestra pantalla, por lo tanto se van a eliminar los colores, se nos va a aparecer simplemente la pantalla negra y va a finalizar nuestro programa. Vamos a hacer la ejecución de este programa. Como tal, aquí no vamos a poder ver la emulación de cómo va corriendo nuestro programa, ya que por lo que les dije, pues sería muy lento. Y simplemente vamos a ver cómo eh, este despliega en pantalla un modo gráfico. Ya está ensamblado y construido, solamente toca ejecutarlo. Y aquí es lo que vemos. En este caso, esta es nuestra paleta por defecto. Aquí tenemos, serían estos nuestros 256 colores. No se alcanza a distinguir obviamente porque la pantalla tiene muchos más píxeles de los que nos muestra aquí, por lo tanto no podemos, no puedo decirles que justo este píxel es, esta columna es de este color y esta de otro, pero podemos ver que se ve de diferentes colores. Eso indica que cada píxel es un color diferente de los 256 que tenemos en nuestra paleta de colores. En caso de que presionemos el teclado, va a ponerse prácticamente lo mismo, solamente que de forma horizontal. Y aquí lo vemos. Ahora lo que se pintaron del mismo color fueron las filas y no las columnas. En este caso, pues aquí nos sobra un poquito de... Nos faltaron de imprimir colores por lo mismo del tamaño que nos despliega este modo de video, que es solamente 320 de ancho por 200 de alto. En este caso, si presionamos nuevamente nuestra tecla, pues nos va a mandar a nuestro modo texto y aquí lo vemos y obviamente pues ya directamente termina el programa. Este sería un ejemplo rápido de cómo funcionaría un programa en el Intel 8086 referente a nuestro modo de video en modo gráfico. A continuación seguiremos con lo de modo texto y terminaremos explicando un programa de referente a esto. Bueno, este programa anterior, como ya nos explicó, pinta píxeles usando la interrupción 10H, el servicio 0CH. Podemos pensar que estamos mandando la instrucción de pintar un píxel directamente a la tarjeta de video, pero lo que realmente estamos haciendo es escribir el área de memoria de gráficos que inicia en
A000. Esta área consta de 320 por 200 bytes, 64.000 bytes, y cada byte corresponde a un píxel. Para cada byte del área de memoria de gráficos, la tarjeta del video lee el byte y usa ese byte como índice en la paleta de colores para obtener el color del píxel. Bueno, ahora vamos a pasar a la práctica como tal. Sí, bueno, pues vamos ahora como tal con la práctica 9, que tiene como título Memoria de video y sus diferentes modos. ¿Qué fecha tiene esta práctica? Tiene el 30 de abril del 2022. El nombre de autor o autores de esta práctica, como ya le mencioné, Tolentino Hernández Andrés, Romero Lara, Dylan Alejandro, García García José Manuel. Y como tal, ¿qué tenemos de objetivos de práctica? Comprender lo que es una memoria de video y cómo es que funciona al desplegar los caracteres en la pantalla, y elaborar como tal un programa en lenguaje ensamblador que implemente y demuestre cómo acceder a la memoria del video dentro del modo texto. ¿Cuáles son los materiales y equipos y recursos que vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando 3 equipos que son los integrantes. Como primer equipo va a ser una compu con procesador Intel Core i5 de 10ª generación, con una velocidad de 2.5 GHz, 8 GB de RAM DDR4 SODIMM, y como sistema operativo Windows 10 Pro for Workstation de 64 bits. El segundo equipo es un Intel Core i7 de 8ª generación, con una velocidad de 1.8 GHz, 16 GB de RAM DDR4 SODIMM, y el sistema operativo Windows 10 Home Single de 64 bits. Y como último equipo, uno con procesador Intel Core i3 de 10ª generación, una velocidad de 1.2 GHz, 8 GB de RAM DDR4, y el sistema operativo igual que el de arriba, un Windows 10 Home Single de 64 bits. Y aparte de esto, vamos a estar utilizando recursos como el emulador M8086 y el ensamblador de TAS, el TurboAssembler de Borland, como vieron que que lo acabamos de usar para la demostración. Y pues para lo del marco teórico ya explicamos la monografía como más a profundidad, así que nos vamos a brincar esta parte, ir como tal a lo que nos pide la práctica. ¿Qué nos pide la práctica? Un programa escrito en lenguaje ensamblador para el microprocesador Intel 8086-8088 de nuestra propia autoría, que implemente y demuestre cómo acceder a la memoria de video en el modo texto. Tenemos como pseudocódigo lo siguiente. Primero vamos a abrir el archivo, que ahí le vamos a nombrar el archivo txt que vamos a mandarlo llamar. Después nos va a leer este mismo archivo. Después con la función es la localidad de memoria donde se comenzarán a guardar los caracteres que vamos a tener en el modo texto. Y el para esta validación va a ser de que se va a repetir hasta que sean 565 caracteres, y el SSI es lo que nos va a ir aumentando, de que cada que pase un carácter va a ir aumentando 1 y 1 y 1 hasta que sean los 565 caracteres. Después en DL va a ser la dirección, bueno, el texto de SI lo vamos a mandar a la dirección DL, y a continuación la parte de con saltos más 1, lo que va a hacer es brincar al renglón al siguiente carácter. ¿Esto qué quiere decir? Es que no se va a hacer todo plano así, sino que cuando llegue a un punto límite va a brincar a otro renglón. Y en AX vamos a guardar el 0A0H en AX y el con saltos en BL. Vamos a realizar la operación de AX por DL y la vamos a guardar dentro de AX. Y ese AX lo vamos a guardar dentro de DL. Después lo que vamos a hacer a continuación va a ser ese proceso de D1 más I y D1 más I. Va a ser el proceso de que va a estar brincando de carácter en carácter en carácter en carácter del que le asignemos de nuestro bloc de notas, y da como finalizar el programa.
Y el diagrama de flujo pues es prácticamente lo mismo, que es dar un inicio, va a abrir el archivo, leer el archivo, nos va a hacer lo de leer el texto el contenido del archivo que tiene este set texto, lo que les mencioné, la localidad de memoria en donde comenzarán a guardarse los caracteres y el dirección de texto lo va a guardar dentro de L. Después va a empezar a hacerlo de DL igual a 0DH y en caso de que sí, nos vamos a ir a la sección de los saltos que nos va a ir aumentando de 1. Ya como vaya empezando esta parte, después vamos a la parte de AX, que va a ser A0H, y BL, que nos va a estar controlando los saltos, para después la multiplicación que les mencioné, que va a ser AX igual a X por BL, y nos va a brincar al final de cuentas a lo de ES, DI, lo de DL, que se va a guardar en ESDI, y para después aumentar el contador. Pero todo este proceso va a ser en caso de que no se realice la operación de arriba, que ya les mencioné. Y en caso de que sí se realice, va a ir directamente a la siguiente decisión, que va a ser que tiene que ser menos de 565 caracteres que le mencioné, porque si llegamos a poner dentro del bloc de notas más de 565 caracteres, estos ya no van a aparecer simplemente, solo van a aparecer hasta los que están en 565 caracteres. Y una vez esto, va a cerrar el archivo y va a dar el fin. Bien, antes de ir con el código, me gustaría señalar un poco lo que tenemos aquí en esta pequeña imagen, que no es más que cómo se almacena en la memoria de video los datos que se nos imprimen en pantalla. Y solamente señalar que es como cuando nosotros realizamos una lectura, que la hacemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En este caso aquí tenemos una pequeña tabla que es nuestra matriz, que sería nuestra pantalla. En este caso, nuestro punto de la esquina superior izquierda sería nuestra primera dirección en nuestra memoria de video. Y así iría consecutivamente, terminando hasta la derecha. Saltaría nuevamente a la izquierda, pero a la siguiente línea. Y así sucesivamente hasta que al final en nuestra esquina inferior derecha, que es esta de aquí, se encontraría pues nuestra última dirección de memoria de nuestro video. Ahora sí vamos a ir con el programa. Aquí lo tenemos, este sí lo tenemos en el emulador ya que no es para tardar tanto. Eh, hay que aclarar también, vamos a abrir el archivo para lo que se debería de imprimir. En este caso aquí lo tenemos, este es el nombre que se nos ha pedido en la actividad, cómo nombrar el archivo, que es LI de lenguajes de interfaz, guión bajo archivo, guión bajo examen, guión bajo 13. Vamos a abrirlo y esto es lo que contiene. En este caso hemos puesto la imagen de un perrito con un cartel que dice pues vaya Tecnológico Nacional de México en Celaya, lenguajes de interfaz, equipo 2. Este es el archivo que nuestro programa se va a encargar de abrir y de desplegarlo en pantalla en modo texto. Obviamente también quisimos hacer este dibujo para de aquí ejemplificar el hecho de que existen en ASCII los símbolos para hacer cierto tipo de interfaces o hacer gráficos a partir de texto. Ahora sí vamos con lo que es nuestro código. Iniciamos con nuestro punto model small para nuestro tamaño de código, luego nuestro punto stack es una pila tamaño default. Luego nuestro punto data, nuestra sección de texto, en este caso aquí tenemos texto 10.000, aquí es donde se va a almacenar el contenido de nuestro archivo. Posteriormente tenemos nombre, que este es el nombre de nuestro archivo, que como ya se los indiqué es li-archivo-examen-13.txt y nuestro contador saltos. Iniciamos nuestro segmento de datos y vaya, como es de costumbre, siempre que tenemos datos, los tenemos que mover a nuestro registro X y de X a nuestro data segment. En este caso lo que mueve, pues ya sabemos, no es como tal los datos, sino las direcciones donde se encuentran los datos ya en nuestra memoria. Ahora vamos a cargar el nombre de nuestro archivo en BL, cargando obviamente nuestra primera dirección de este. Para a partir de aquí, pues irlo leyendo, por eso aquí tenemos nombre BX más 2. Esto es para irse desplazando, para agregar espacio en blanco. Ahora tenemos que movemos a DX en forma de offset nuestro nombre.
Después vamos a cargar nuestra función 3DH, que como sabemos esta es nuestra función que ocupamos para abrir un archivo, ya la vimos en actividades pasadas. Y 0 en AL para indicar que lo queremos en solo lectura, ya que realmente no lo vamos a modificar ni eliminar, solamente queremos pues vaya su contenido para desplegarlo en la pantalla. Nuevamente cargamos de X offset nombre para asignarle el nombre de nuestro archivo y ejecutamos nuestra interrupción 21 para realizar la apertura de nuestro archivo. En caso de que nuestra carry flag se pusiera en uno que indicaría que hay un error, pues vaya, saldría del programa, en este caso no lo hará. Pasamos el contenido de AX a BX, que es ya como tal el contenido de nuestro texto. Cargamos nuestra función 3FH para leerlo. Tenemos CX, que es el número de bytes que va a leer. En este caso lo ponemos 1000, un número estándar. Si nuestro texto contiene más, lo podemos hacer más grande. En este caso, pues no es necesario. Por estética, lo que se recomienda cambiar es pero ya a la hora de la impresión. En el caso de la lectura no es mucho problema. Aquí lo tenemos, que son los bytes que va a leer. Aquí cargamos la dirección de nuestro texto y interrupción 21 para ejecutar la lectura de nuestro texto. En caso de que pues, no se lea bien, carry flag salta 1 y hace que saltemos a salir. Ahora vamos aquí a cargar nuestro imprimir. Es ya como tal para desplegar en la pantalla todo nuestro cartel. Cargamos en AX0 para limpiarlo y posteriormente cargamos nuestra dirección de memoria sobre la que queremos que eh, se guarden el texto, vaya. Más bien la dirección donde ya se guardaron los textos, como sabemos, vimos en toda la teoría que leímos, que cuando era modo texto, esta era la dirección de memoria donde comenzaba el texto. En este caso es la que cargamos en AX y esta la movemos a S, que es donde va a estar apuntando pues a todo el texto que ingresamos. Ahora vamos a cargar en DI 0. Y ahora vamos a iniciar con el primer ciclo. En este caso, pues vaya, vamos a abrir nuestro texto en nuestra posición SI, que en este caso, pues donde va a iniciar, lo vemos a DL y lo va a comparar con 0DH. En caso de que sea igual esta etiqueta que indique que no hay nada o que no existe como tal que no existió en el archivo, pues va a saltar. En este caso, pues no lo hace, va a imprimir. Aquí está lo de el contenido de DL, lo va a pasar a nuestro ES, pero en la posición que indique DI. Y vamos a saltar a incremento. Aquí es lo que va a hacer que saltemos al siguiente carácter, que va a ser dos incrementos en DI y un incremento en SI. Y aquí SI, pues como vemos, es la cantidad de caracteres que tenemos. En este caso lo dejamos en 565 por estética, ya que si ponemos más, van a aparecer con forma del signo del dólar. O si le ponemos menos, pues no va a salir nuestro mensaje completo. En este caso lo contamos como tal, cuántos caracteres contenía nuestro bloc de notas para sin problemas, pues no desplegar a más ni desplegar a menos. Si es menor o igual, salta la etiqueta nuevamente a ciclo y repite el mismo ciclo que va a leer el siguiente carácter de nuestro texto. En este caso aquí va a ser el segundo, como ya es la segunda pasada. Lo va a comparar con nuestro 0DH. En caso de que sea igual, va a saltar a salto. Y va a ser pues que va 0DH, pues vaya nuestro carro para el enter. En este caso pues no lo hará, así que va a saltar directamente a salto y va a hacer nuestro incremento sin problema y va a realizar este proceso consecutivamente varias veces. Vamos a emular nuestro programa para ver el funcionamiento. En este caso solamente pues vamos a emular, ya sabemos cómo se mueven los registros, simplemente para ver cómo se va a ir desplegando el archivo que les mostré anteriormente en el bloc de notas de aquí de la computadora, ver cómo se despliega en nuestra pantalla en nuestro modo texto de nuestro procesador Intel 8086. Y aquí lo tenemos, vemos cómo ahí ya está corriendo, obviamente va carácter por carácter, ahí van los primeros, ya saltó de renglón y ahí van otros.
Y solamente pues queda esperar un poco de tiempo a ver cómo se va a ir, vaya imprimiendo en este caso nuestro perrito con su cartel. Ahí como vemos ya está empezando a imprimir el cartel. Ya imprimió lo que era la parte de arriba. Y ahora va a empezar a imprimir nuestro mensaje tecnológico nacional de eh, la siguiente línea, México en Celaya. Lenguajes de interfaz, que es la materia para la cual es este trabajo. Equipo 2, que somos nosotros. Después nos imprime una línea con vacía, antes de imprimirnos nuestra última línea, donde ya termina de imprimirse el perrito y el fin del cartel. Como les dije, el fin de no imprimir solamente un texto y hacer esto con guiones y todo este tipo de cosas es para recordar lo que vimos en la teoría de que podemos hacerlo sin, más bien de que hay caracteres especiales que nos apoyan a hacer cajas o tipo de cosas que nos ayudan a hacer tipo de widgets o hacer dibujos a partir de texto y así tener cosas como esta. Esto sería todo el programa. Ahora seguiremos con nuestra bitácora de incidencias. Bueno, como último tenemos la bitácora de incidencias con las fechas y sus descripciones de los problemas afrontados, así como la solución. Bueno, el día 7 nos atrasamos en la implementación del modo texto, ya que nos dimos cuenta que teníamos un problema por estar usando valores que no eran aceptados en el código ASCII. Estábamos usando algunos símbolos que no los reconocía y nos mostraba cosas que no eran lo que estábamos tratando de poner. Pero pues investigamos un poco y no fue tan difícil de solucionar y buscar otra alternativa. Como conclusión, nos dimos cuenta que estos dos modos de video son un tema que además de interesante, es importante en nuestra área el tener el conocimiento de ellos, ya que forman la base de nuestros entornos gráficos, así como lo hace el Intel 8086, 8088, hasta el modo gráfico para crear cada píxel con el color que le corresponde, mediante las matrices de píxeles con los 256 colores que tenemos disponibles, o usando el modo de texto mediante sus caracteres de ASCII. Bueno, aquí como último tenemos nuestra bibliografía y eso sería todo por nuestra parte. Eso sería todo. Espero que le hayan gustado y pues muchas gracias.